para NTR Comunicaciones. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Igualmente, Gustavo de Hoyos, pues cómo van primero las negociaciones, las pláticas que han tenido los diversos partidos políticos y estas organizaciones sociales como la de usted, de Sí por México, para un solo candidato a la presidencia de la República por la oposición. Bueno, empiezo señalándote, Alberto, que la coalición electoral Va por México, que postuló candidaturas comunes para la inmensa mayoría de las posiciones de gobernaturas, de alcaldías, de diputaciones federales y locales, y desde luego en la Ciudad de México, fue una coalición muy exitosa. Si nosotros tomamos el número total de votos que tuvo la oposición frente al oficialismo a nivel nacional, la oposición supera en su conjunto por más de 2 millones de votos al oficialismo. Esto quiere decir que estar juntos rindió buenos réditos a los partidos, sí, pero sobre todo a la democracia. También es cierto que superar esta prueba, la prueba electoral, la siguiente, que es justamente la coalición electoral que tú mencionabas, la coalición legislativa, perdón, que tú mencionabas, también ha sido muy exitosa. Ahora mismo, por ejemplo, se encuentra en amplio debate la contrarreforma energética que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados, y si este debate es posible, si no existe una aplanadora, es porque no solamente hay armonía, digamos, conceptual, sino que en los hechos, a la hora de estar ventilando asuntos más difíciles, los diputados y las diputadas de la coalición se han mantenido unidos en este y en otros muchos asuntos que, aunque no son tan llamativos, diariamente ponen a prueba y ratifican la fortaleza de la coalición. Yo estoy convencido de que esta coalición va a dar para mucho más, y desde luego, estando ya enfrente en 2022 6 elecciones para gobernaturas, en algún estado también para alcaldías, y en el caso de Quintana Roo también para diputados locales, y después en 2023 2 gubernaturas, y después en el 24 por la renovación del Congreso Federal en su conjunto, varias gubernaturas y la propia presidencia. Evidentemente los trabajos para estar calibrando la posibilidad de que exista una coalición amplia ese 24, pues no se detienen. Desde luego es algo que se procesa poco a poco, se va construyendo sobre la base de la confianza que se va dando en base a la fortaleza de la coalición, y el llamado que hemos hecho desde Sí por México es justamente para que en el 2024, cuando habrá de elegirse presidente o presidenta de la República, la oposición en su conjunto tenga una sola candidatura. Creo que falta un trecho más o menos largo, pero que te puedo decir que lo esencial, la base, que es la fortaleza en los hechos, en la parte legislativa, está consolidando día con día esa posibilidad. Hay muchas situaciones que hay que salvar en el camino, pero estoy convencido primero de que habrá una candidatura única de la oposición hacia 2024, y estoy además convencido, sin duda alguna, de que tendremos alternancia política otra vez en este país. Si algo de que con eso termino, ha sido la constante en nuestro país en los últimos años, es la capacidad de la democracia mexicana para tener alternancias. Si revisamos las últimas elecciones, los electores mexicanos tienen la capacidad y la claridad para ir evaluando cuando un gobierno, más allá del apoyo inicial que haya tenido, debe de mantenerse un signo partidario similar o debe de cambiar. Y así es justamente la evolución, me parece, virtuosa que tiene nuestra democracia. ¿Es la única opción para poder lograr la alternancia en el poder federal un candidato de oposición unida? ¿Es la única forma para poderle disputar el poder? ¿Lo ven así desde Sí por México, Gustavo? No podríamos decirlo de esa forma tan categórica, pero sí podemos señalar, Alberto, que sin duda alguna es la estrategia ganadora. Sin duda alguna, el estar juntos en la oposición y encontrar con oportunidad una candidata o candidato legitimado que pueda representar las distintas corrientes y visiones, pero sobre todo que tenga un plan que motive a los mexicanos y a las mexicanas. Esa es la ruta para que el país pueda gozar de una nueva alternancia. Yo creo que paulatinamente los hechos, los aciertos que son pocos y los desaciertos que están todavía a la vista, la corrupción que se evidencia ya de forma palpable en el actual gobierno federal,
van a ir orientando la balanza para que en el país a más personas quede claro que, sin negar la importancia de la alternancia que se dio en 2018, sin negar que en el pasado los partidos que hizo una oposición cometieron graves errores, al país le conviene y tendrá en 2024 una nueva alternancia. He estado viendo algunas declaraciones del líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que habla de algunas coincidencias en esta reforma eléctrica, como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pero al venir el señor Rubén Moreira de un estado como Coahuila, que uno de sus potenciales a nivel mundial, no solamente nacional, es el carbón, a través de AMSA y Monclova, que está ahí, ¿no ven ustedes que a lo mejor esta alianza de Va por México, Sí por México, en el legislativo pudiera romperse con esta reforma en materia eléctrica? Yo he tenido la oportunidad, Alberto, en base a ese entendimiento que tenemos de Sí por México, que es una organización de la sociedad civil, con los coordinadores parlamentarios de los 3 partidos que conforman la coalición Va por México, de dialogar con frecuencia con ellos, desde que se presentó la iniciativa y en el camino que se ha hasta la fecha, y estoy convencido de que todos ellos están en la convicción de que la reforma constitucional que presentó el presidente de la República debe ser lisa y plenamente desechada. Desde luego, cualquier mexicano de bien pretende que una empresa productiva del Estado, como es el caso de CFE, como es el caso de Pemex, sea fortalecida, pero ese objetivo final no pasa de ninguna manera por una reforma constitucional y mucho menos por una reforma que esté basada sobre un principio no de eficiencia de la Comisión de Electricidad, sino que pretende debilitar la participación de los particulares en la producción de energía eléctrica, porque a fin de cuentas, más allá de ideas en abstracto, Alberto, lo que nos tiene que importar a todos, y eso es lo que está a debate, si vamos a poner por delante al gobierno, a sus ineficiencias del presente y del pasado, hay que decirlos, o si vamos a poner por delante la importancia de que cada mexicano y mexicano en sus hogares, en sus comercios, en sus escuelas, en sus fábricas, tenga energía primero limpia, confiable, es decir, que hay cuando se necesita, que no haya apagones, que esté a precios competitivos y que eso permita que el país vaya evolucionando hacia adelante. Eso es lo que nos interesa a todos los mexicanos y no hay duda, no hay absolutamente ninguna duda que la reforma del presidente no está orientada en esa dirección. En el caso particular del coordinador parlamentario del PRI, diputado Rubén Moreira, yo he tomado nota de manera directa y también en medios de comunicación de expresiones claras, contundentes, inequívocas de su persona, en el sentido de que esta reforma no tiene ni pie ni cabeza y que por lo mismo tendrá que ser deseada. Uno de las primeras aduanas en materia de participación ciudadana será la revocación de mandato el próximo 10 de abril, con un México tan polarizado con los últimos acontecimientos. Lo vimos con esta información sobre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se provocó una división todavía mayor en la opinión pública, por lo menos en la opinión pública de los mexicanos, donde se generan sentimientos encontrados en contra del presidente de la República, y parece que el mejor escenario para demostrarlo con un valor jurídico sería la próxima consulta ciudadana de revocación de mandato. Ahí sí por México, ¿qué estaría convocando? ¿Cómo considera este procedimiento y este proceso ya reconocido en la Constitución como la revocación de mandato, Gustavo? Antes de responder, Alberto, déjame decirte que en el caso de las revelaciones de latinos y de mexicanos contra la corrupción e impunidad, que evidencian claramente que la corrupción, desafortunadamente, porque había una gran confianza de millones de mexicanos, está no tocando las puertas, sino que está asentada en Palacio Nacional, está en el entorno inmediato del presidente. Lo que debe exigirse es que haya una investigación independiente, que absolutamente toda la información sobre las transacciones de la empresa beneficiaria de los actos de corrupción esté a la vista, que se haga por las autoridades competentes una investigación a fondo. Este es un tema además que va a merecer una investigación en Estados Unidos por las normas que rigen en aquel país, pero va a ser importante que en el camino y sin prejuzgar sobre el resultado de esa investigación, el presidente se abstenga
de estar violentando los derechos de las organizaciones, de los medios y de las personas que legítimamente están llevando a cabo su trabajo periodístico. Yo sí quiero dejar testimonio de que lo que ocurrió la semana pasada cuando el presidente de la República en el entorno de la mañanera fustigó a un periodista, en este caso Carlos Loret, pero además violó una serie de leyes al revelar información confidencial. Eso no puede pasar en este país. Ningún ciudadano debe ser o pretender ser exhibido desde el poder, menos en un espacio como la mañanera, y es perverso que información que tiene un uso específico, que está protegida y tutelada por la secrecía y el respeto a la privacidad, sea utilizada de manera completamente autocrática por el presidente. Dicho lo anterior, a mí me parece que el ejercicio de revocación de mandato, infortunadamente, nos deja una oportunidad perdida. Lo digo de esta manera porque el hecho de que el presidente en su momento haya propuesto la reforma de revocación de mandato me parece que era un paso hacia adelante. Yo personalmente siempre he impulsado las figuras de democracia participativa, Alberto, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa, la consulta popular y desde la revocación de mandato. Desafortunadamente, la propuesta legislativa, una vez que se aprobó este derecho de revocación de mandato en la Constitución, se aprobó una ley que pervierte la figura y la transforma en la ratificación de mandato, que tiene una serie de desviaciones de la participación de partidos cuando se trataba de un ejercicio ciudadano, y además la pregunta que se va a cuestionar ya no habla de revocación, habla de ratificación. Bueno, tan es así que a propósito de una impugnación que presentaron un grupo importante de legisladores, la Suprema Corte mayoritariamente, no se nos debe olvidar, mayoritariamente por 7 de 11 votos determinó que era inconstitucional. No se alcanzaron los 8 votos que son necesarios para anular la ley, pero 7 de 11, es decir, la gran mayoría, casi el doble de los ministros de la Corte, estimó que era inconstitucional la ley, de tal manera que estamos en presencia de un revocafraude. Es decir, así como en el pasado tenemos elecciones fraudulentas, este es un proceso de revocación que, por la manera como se ha implementado, por la intervención del partido oficial, por la forma en que la mayoría parlamentaria de Morena aprobó la ley, no garantiza las condiciones para su ejercicio de manera clara, segura y confiable. Por eso es que desde Sí por México la posición ha sido en el sentido de que, respetando la libertad y la opinión de cada ciudadano y quien desea participar, nosotros pensamos que este ejercicio es ineficioso y por lo tanto no debemos de participar. Muy bien, perfecto, pues así de claro, muy bien. Gustavo de Hoyos es presidente, director, que encabeza esta organización Sí por México. Entiendo que es colegiada, Gustavo, pero eres uno de los fundadores, además de esta iniciativa Alternativas por México, que ha tenido muchas voces ciudadanas durante los últimos meses y que han tenido una posición importante en torno a la conformación de la vida política en nuestro país. Gustavo de Hoyos, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, con el auditorio de NTR Comunicaciones.